El contexto del Evangelio de hoy, pues, es el siguiente. Jesús ha subido a Jerusalén. En Jerusalén, como veíamos ayer, ha realizado algunos signos que han sido especialmente llamativos, por no decir escandalosos, especialmente la expulsión de los mercaderes del templo, esa purificación del templo y también, pues esas palabras sobre la higuera. Y entonces, en ese contexto, dice el Evangelio que se le acercaron tres grupos: los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. E hicieron una pregunta. Y mirad, hay algo precioso en los evangelios, y es que las preguntas que le hacen a Cristo, pues los fariseos, los saduceos, los escribas, es decir, pues sus adversarios, las preguntas que le hacen a Cristo claramente eran preguntas con mala intención, en la mayoría de los casos, ¿verdad? De hecho, los mismos evangelios nos aclaran más de una vez que estaban tratando de atraparlo con preguntas que llamamos capciosas, un adjetivo, ¿verdad?, que viene una palabra en latín que significa capturar, agarrar, ¿no? Preguntas capciosas. La intención era una intención perversa. Pero fijaos, esas mismas preguntas, si nosotros las tomamos en otro sentido, nos damos cuenta que también tienen una sabiduría. Son preguntas útiles. Un buen ejemplo es el que tenemos en el Evangelio de hoy. Le preguntan a Cristo: ¿con qué autoridad haces esto? Esa pregunta da para toda una meditación. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo que ellos buscaban en el fondo era desautorizarlo, es decir, mostrar que él no tiene ninguna autoridad para hacer lo que hacía y que por consiguiente era un advenedizo, era un caprichoso o una rueda suelta y por consiguiente un peligro. Esa era más o menos la línea de ataque que tenían contra Cristo. Pero quitemos, repito, la mala intención de la pregunta, quitemos esa parte y quedémonos solo con la pregunta: ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces eso? Y apenas tú haces esa pregunta quitándole toda la carga de mala intención que tenía aquella gente, apenas tú haces esa pregunta, entras en contemplación de la grandeza de Jesucristo. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad del Hijo de Dios. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de la unción del Espíritu. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de aquel por quien fueron hechas todas las cosas. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de aquel para quien fueron hechas todas las cosas. Con la autoridad del Padre Eterno. Con la autoridad del nombre que está sobre todo nombre. Con la autoridad del Santo entre los santos. Con la autoridad del Creador y dueño de todas las cosas. Con la autoridad de aquel en quien se recapitula el universo entero. Esa es la autoridad de Jesucristo. Lo que tenemos que lamentar es que ellos soltaran esas preguntas con mal corazón, pero la pregunta es preciosa y sobre todo lo más precioso es decirle a Cristo: Señor, tú tienes autoridad sobre mí, tú tienes autoridad sobre mi vida, tú tienes poder sobre mí y yo te reconozco y te proclamo como Señor y amor de mi vida. De manera que la pregunta que le hacen es la pregunta por su identidad. ¿Por qué autoridad está revestido, ¿no? ¿O quién le ha revestido de esa autoridad? ¿Quién es este? Es la pregunta clave y fundamental del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Y también es interesante ver en este Evangelio lo que acontece, porque Cristo, al fin y al cabo, responde a una pregunta con otra pregunta y supedita su respuesta a la respuesta de quien le pregunta. Parece un juego o un modo elegante de evadir un asunto comprometedor. Jesús, si os fijáis, no les pregunta cualquier cosa, les pregunta acerca de Juan Bautista. Es posible que el sentido de su interrogante sea algo como: ¿habéis entendido el mensaje de Juan? Porque quien no entiende el mensaje del arrepentimiento, que es el mensaje de Juan Bautista, no puede entender el mensaje de la gracia, que es Jesucristo. La gracia no significa nada para quien cree que no la necesita. El alimento no significa nada para quien no tiene hambre. Entonces se pusieron a deliberar, dice el Evangelio. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Respecto de Juan, ¿verdad? Pero como digamos que es de los hombres, como temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta,
Pues respondieron a Jesús: no sabemos. Y Jesús le replica: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Jesús responde ante una pregunta hecha con corazón turbio con otra pregunta que ellos no son capaces de responder. No quieren responderla para no comprometerse. Le habían hecho una pregunta para comprometer a Jesús y Él les hace otra pregunta que supone un compromiso responderla. Y dice Jesús: pues tampoco yo os contesto. Y mirad, existen preguntas que no buscan la verdad. Hay preguntas que son preguntas pantalla, son preguntas en las que uno se busca a sí mismo o sencillamente busca su estrategia personal, pero no son preguntas humildes, porque la verdadera humildad busca la verdad, para una vez buscada y hallada, abrazarse a ella. Es la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, y por tanto, Señor, concédeme abrazar tu vida, tu evangelio, y transformarme en él. Por otra parte, y terminando, la primera lectura nos presenta un corazón que ha vivido prendado de la sabiduría. Y no se trata simplemente de llenar la cabeza de datos, ¿no? La Biblia no tiene elogios para una persona que tiene mucha información o que tiene un disco duro muy potente, pero poca formación. La divisa es otra: busqué ardorosamente el bien. La sabiduría en la Biblia es el arte de vivir bien. Y el bien vivir consiste en seguir el camino del Señor. Es así de sencillo. Feliz día para todos. Amén.